Hola youtubers, bienvenidos a mi canal de cocina Cooking with David. Otro episodio más en el que voy a preparar deliciosas recetas de una forma fácil y sencilla, paso a paso, con muy pocos ingredientes. Y además, productos naturales para cuidar nuestra forma física y estar en una buena forma física y saludable. Y hoy vamos a preparar, ven para acá, un delicioso solomillo de cerdo al horno con pimientos asados. Os voy a dejar el link al final de este vídeo cómo hacer estos deliciosos pimientos asados que son súper versátiles. Estos están aromatizados con romero. Y vamos a introducir los ingredientes, ¿vale? Tenemos solomillo de cerdo, tomate cherry en rama, mostaza, miel, salsa de soja, ajos, pimienta molida negra, sal, brandy. Este es jugo de pimientos que tengo reservado, ya os diré para qué. Y sin más, ya sabéis, ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Vale, lo primero que he hecho ha sido lavar los lomos, los voy a secar y lo que vamos a hacer es quitar toda la grasa que sobra. Es muy fácil, fijaros. Quitamos toda la grasa que sobra, lo limpiamos los dos, salpimentamos y los vamos a marcar, ¿vale? Aquí tengo el otro. Tengo una sartén en el fuego fuerte y vamos a añadir una cucharada generosa de aceite de oliva virgen extra y vamos a marcar nuestros lomos por los dos lados 4 minutos. Mientras, lo que voy a hacer aquí en este bol es preparar el marinado que va a bañar los lomos. Aquí tenemos salsa de soja. Recordad, las medidas de mi receta se encuentran en la caja de descripción de mi canal. Mostaza y miel. Bueno, he puesto el horno a precalentar 360 grados para asarlos en una bandeja de horno. Vamos a poner los pimientos. Hemos puesto los pimientos, los hemos extendido en la bandeja. Lo que voy a hacer es añadir un poquito de caldo de pimientos. Un poquito. A esta mezcla le añadimos brandy o coñac. Le añadimos ajos. Los que quieras. A mí me encanta el ajo, o sea que yo pongo mucho ajo. Y vamos a poner unos poquitos de pimientos de tomates cherries en rama. El lomo, que ya lo tenemos marcado, lo traemos a la bandeja. 1 y 2. Y os acordáis de esa mezcla que hice. Ahora lo que vamos a hacer es untarla por los dos lados. Lo llevamos al horno por 25 minutos. Y luego le damos cubierto con un poquito de papel de aluminio, pero no hermético, solamente tapado un poco. 25 minutos en el horno y luego 5 minutos en grill. Y ya tendremos nuestro lomo preparado. Y este es el resultado. Fijaros qué maravilla. Increíble, ¿verdad? Bueno, ahora lo que voy a hacer es quitar los lomos y los voy a dejar reposar como unos 10 o 12 minutos antes de cortarlos. Estos, voy a quitar las ramas de los tomates, los voy a utilizar como adorno luego. Y esta salsa, voy a quitar el romero porque ya hizo su función de aromatizar. Esto lo que voy a hacer es llevarlo a la batidora y lo voy a volver a poner en la sartén que no he limpiado, como podéis ver, donde freí o marqué los lomos de cerdo, porque esto va con todo el sabor, ¿vale? Cuando esté triturado y reducida la salsa, vuelvo con vosotros. Bueno, fijaros, ya he triturado los pimientos con el brandy, el jugo, y lo que hago es llevarlo otra vez a la sartén donde freí los lomos, y esto lo voy a dejar reducir por unos 10 minutos. Bueno, ya tenemos la salsa, ya lleva 8 minutos. La voy a dejar que reduzca unos 3 minutos y ahora lo que vamos a hacer
es el corte de nuestro solomillo. Vamos a hacer cortes. Fijaros qué jugosa esta carne ha quedado. Vamos a hacer cortes un poquito gruesos. Y esto es lo que voy a hacer con los dos solomillos. Y enfócame a mí para acá. Coño, que soy el artista. Y lo que voy a hacer es daros 3 divertidas maneras de sacarle partido a este plato rico en proteínas para aquellos que van allí. Os veo ahora. Bueno, youtubers, hasta aquí mi episodio de hoy en mi canal de cocina Cooking with David 10. Un delicioso solomillo de cerdo con salsa de pimientos. Y como os prometí, os doy opciones para sacar partido a esta receta. Ven para acá. Tenemos el solomillo solo con la salsa de pimientos. Un poquito de perejil. Tenemos, por otra parte, tenemos el solomillo de cerdo con la salsa de pimientos y un poquito de puré de patatas, que le vamos a poner un poquito de salsa por encima. Y la tercera es solomillo de cerdo con pimientos y espagueti a la provenzana. Esta receta, espagueti a la provenzana, voy a poner un poquito de queso encima, os enseñaré en uno de mis episodios cómo prepararla. Es muy fácil. Así que ya sabéis, youtubers, si os ha gustado mi vídeo de hoy, por favor, darme un like y suscríbete para ver más vídeos de mí cocinando en mi canal de cocina Cooking with David. Y mantente activo, ¿vale? Venga, nos vemos en próximos episodios. Adiós.